Bueno, primero que todo, quiero su atención, todos los que están acá escuchándonos por nuestro podcast o por nuestro canal de YouTube. Estoy muy, muy contenta de darle la bienvenida a un amigo personal de la casa, primero que todo, Ernesto Salce. Él hace hoy parte de una organización gigante que creo que todos conocemos, de Mercado Libre, es gerente de todo lo que es el área de knowledge dentro del área de fintech. Si estoy cometiendo algún error, Ernesto, tú me comentas. Pero lo más importante de todo es que esa es el típico amigo cercano, que si siempre tienes un problema de capacitación, training, organización empresarial, cultura organizacional, como que siempre voy a él. Él es como mi referente en el tema. Así que hoy lo traigo a todos ustedes, nuestros clientes, digamos todos dueños pyme como nosotros, para que Ernesto nos irradie con toda su sabiduría organizacional. Así que bienvenido, Ernesto, a este tu espacio de Arch Group. Gracias, Jazz. No sé si tanta sabiduría, pero bueno, vamos a intentar. Para mí es un gusto siempre trabajar y colaborar con ustedes. Arch Group creo que genera un gran impacto en un montón de organizaciones, en un montón de empresas, y es un placer verlos crecer y cómo acompañan el crecimiento de otras empresas. Así es súper, súper contento. Bien, excelente, muchas gracias. Ahora sí, vamos a la carne, porque yo les cuento un poco cómo se dio esta entrevista con Ernesto. Digamos, nos conocemos hace un montón de años, yo siempre he seguido un poco su carrera profesional, él es un poco, como yo siempre le digo, muy juiciosito y muy nerd, entonces siempre escribe algún blog por aquí, por allá, colabora, siempre nos está dando como un poco de sus insights que él tiene en el día a día, en su trabajo. Y hace unos días posteó, para todos los que quieran saber el post que hizo Ernesto, se los vamos a dejar acá en el link de este video o de podcast, si nos están escuchando por el podcast, en donde él habla sobre un poco, digamos, el título, no quiero cometer errores con el título, pero era como, ¿qué tanto tenemos que capacitarnos? Como cuál es la capacitación perfecta para nuestras organizaciones, para que los equipos puedan llegar a los objetivos que necesitamos. Y cuando vas leyendo, digamos que el título me cautivó, cuando vas leyendo un poco el blog, me pareció que fue como esa típica cosa que compras, no sé, compras una manzana y te termina viniendo una ensalada de frutas, como que fue una sorpresa genial, en donde él prácticamente, y acá hago quotes de lo que él nos dice, tenemos que aprender a capacitar a las personas en cómo aprender. Y eso me pareció como, wow, nadie me lo había dicho tan claro. Y de alguna manera nosotros, de todos los que estamos viendo esta entrevista, somos dueños de empresas de conocimiento, de servicios, en donde nuestra materia prima es el conocimiento de nuestros colaboradores. Y por eso yo le contaba un poco a él como que el tema capacitación es como palabra que se utiliza todos los días y que nunca es suficiente, pero siempre es necesaria. Y ahí yo, digamos, ahí ya le doy el micrófono a Ernesto y le pregunto, bueno, ¿de dónde salió esta nota de blog post? ¿Y por qué te parece que tenemos que capacitar en aprender? Y bueno, empecemos desde ahí, después sigo haciendo preguntas que tengo muchas. Yo hoy en día lidero un área de capacitación y no es... todos mis días están rodeados de pedidos de capacitación, ¿no? Eh, hay muchos libros y mucho escrito sobre esto, pero se dice que más o menos entre 40 y 50% de los pedidos de capacitación que recibís no son pedidos de capacitación, ¿no? Por lo menos para aquellos que trabajamos en esto. Y yo siempre, o sea, uno es como que trata, en el rol del profesional de capacitación, como que tratas de entender, bueno, por qué suceden estos pedidos de capacitación y de dónde vienen. Y creo que algo que pasa es que todos nosotros fuimos formados en un formato de aprendizaje en el que está el maestro, la maestra ahí al frente y es como el centro de conocimiento, irradia conocimiento y todo lo absorbemos y dependemos de esa persona para aprender. Si no está esa persona, no aprendemos. Y creo que también tenemos que ser un poco compasivos con nosotros, que medio que el siglo XXI nos ha pasado por arriba a todos, con el crecimiento, se calcula que cada 2 años el conocimiento se duplica en el mundo. Este crecimiento del conocimiento hace que sea inmanejable y poco escalable el tener una persona a la que irradia el conocimiento, más cuando hoy en día yo entro a Google, busco y encuentro cualquier información que quiero. Entonces creo que tenemos que un poco romper ese paradigma con el que fuimos educados y tenemos que empezar a repensar la manera en que aprendemos, ¿no?
Y yo creo que hoy en día la responsabilidad sobre el aprendizaje recae en cada uno, ¿sí? Si tenemos acceso a toda la información del mundo, a solo algunos clics y algunas búsquedas, dependerá de cada uno poder encontrar qué es lo que quiere y hasta va a ser mucho más customizado, ¿no? Entonces creo que mi disparador va al punto de, bueno, durante toda nuestra carrera, a la generación que hoy en día está trabajando, nunca le enseñaron a aprender. Lo que le enseñaron fueron conocimientos, matemáticas, lenguas, sociales, historia, ¿sí? Pero nunca nos enseñaron por ahí cómo era el flujo para que nuestros cerebros adopten toda esa información y la incorporen, ¿no? Era más seguir, bueno, lo que otro nos iba diciendo y tratar de seguir ese paso al estilo de una fábrica, ¿no? Y creo que ese fue el principal disparador para decir, bueno, tenemos que repensar la manera en que nosotros pensamos la capacitación para nuestros colaboradores. Bien, 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 bien. Ahí la gran pregunta del millón, que evidentemente, más allá de que somos amigos, quiero que sepan que yo no fui capaz de preguntarle, le dije, vamos a entrevista, porque quiero que lo que me digas se enteren todos y que todos lo podamos usar. ¿Cómo se lleva esto al día a día? ¿Viste? Porque hacer una capacitación de alguna manera, te soy sincera, como dueña de empresa también a veces me pasa, es lo más simple, ¿viste? Como que, no sé, te pones a grabarte, te autograbas o llamas a todos a un Zoom, les dictas un tipo, una conferencia, hay que hacer A, B, C, esto es lo que podría pasar, capacitación y como que sientes un poco como, ok, lo delegué en el otro, ya le entregué el conocimiento, pero después en el camino ves que ese conocimiento lo tomaron de otra manera, no se entendió, no está llegando a los resultados que esperabas y como que te quedas como, che, ¿será que tengo que hacer otra capacitación? ¿Será que di mal la capacitación? ¿Será que hay que renovar la capacitación porque el proceso cambió? ¿Cómo se lleva esto en el día a día? Porque no sé cómo enseñar a aprender. Tengo ahí como una duda conceptual del día a día, digamos. Creo que hay dos cosas. Una es que la capacitación es como el instrumento que generalmente tomamos en las empresas, en las corporaciones, para promover un aprendizaje porque es escalable, porque es un evento, es un contenido, es algo que creo, o sea, yo puedo crear un contenido, lo disparo, ¿sí? A 1000 personas y esas 1000 personas acceden al contenido y de alguna manera estoy capacitando a todas esas personas, ¿no? Grabo un video, lo explico, respondo preguntas después y de esa manera es escalable, ¿no? Ahora, la pregunta es si es el recurso más poderoso para aprender. Y no creo, digamos, creo que una conversación individual es un recurso mucho más poderoso para aprender qué pasa, no es escalable y por eso nos hemos acostumbrado tanto a esto. Lo que nos ha hecho esta mirada como un poco narrow, ¿no? Como de que no vemos los costados, es olvidar que antes y después de la capacitación pasan una serie de cosas que son claves y te diría hasta más importantes para asegurar que la capacitación tenga resultados, ¿no? Entonces, por ahí tendemos a pensar que una capacitación va a generar milagros, pero en general, o sea, lo que decimos es que tenemos que cuidar es del proceso de transferencia del aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo después para reforzar y recordar los puntos que trajimos en una capacitación? Ahora, lo que pasa es que hoy en día, yo creo que los pedidos de capacitación que mencionaba antes no solo vienen de los managers o de los gestores, muchas veces vienen del público directo, ¿no? Vienen de nuestros colaboradores que sienten que necesitan desarrollar alguna capacidad y entonces esperan que la empresa te pueda brindar alguna herramienta, alguna, o que pueda venir alguien grosso y nos pueda cambiar la vida. Tenemos que desmitificar esto, que la capacitación nos va a cambiar la vida. O sea, la vida va a cambiar a partir de nuestras acciones y decisiones, porque aprendemos del hacer. Y en línea de aprender del hacer, ninguna organización crece si no aprende, ¿sí? Si estamos aprendiendo, lo que tenemos que hacer es aprender del aprender, ¿sí? En el día a día todos aprendemos. En este momento yo estaré aprendiendo algo, no sé, cómo hablar, digamos, en un podcast grabado, o vos por ahí ya se estás aprendiendo algo. Nosotros, nuestra responsabilidad con esto como líderes, ¿sí? De una organización es tratar de transferir este aprendizaje que nosotros estamos teniendo al día a día. Aprender del haciendo, del aprendiendo ahora, para que otros también puedan aprender del aprender. Creo que esto suena un poco abstracto, ¿no? Pensándolo así. Y bajándolo un poco más a tierra,
De pronto un ejemplo claro de tu trabajo actual o de otro trabajo que tú ahora lo miras con distancia porque, digamos, solamente para tener un récord tuyo, digamos que tú ya llevas varios años de carrera haciendo carrera en el mundo del training, desde pymes en las que has trabajado, gobierno has trabajado y ahora, bueno, obviamente una, no sé, transnacional, multinacional como Mercado Libre, digamos, conocida en todo el mundo. ¿Qué, digamos, con distancia, alguno de tus roles dirías, bueno, cómo yo hubiera implementado eso, ¿no? Como quitar la capacitación y poner el aprender del hacer o, digamos, el hacer, ¿no? ¿Cómo lo hubieras bajado un poco a tierra? No sé si tenemos que quitar la capacitación totalmente, pero sí tenemos que llegar a ese 80-20 donde decimos, este 20% me genera 80% de resultados, ¿no? Bien, Creo que tenemos que ser muy asertivos y decir, bueno, ¿dónde es que yo necesito poner mis esfuerzos para hacer algo muy bueno, donde yo pueda cuidar el antes y cuidar el después, ¿no? bien, Entonces, y creo que eso, en línea de lo que yo ponía en ese post, creo que sí tiene que ir orientado a facilitar que las personas aprendan a aprender, ¿no? bien, ¿Cómo lo podemos hacer en el día a día? Creo que en la medida que nosotros como líderes aprendemos y replicamos ese aprendizaje con los otros, vamos a facilitar que todos aprendan. Ejemplo, a mí me pasó hoy, recibo un mail, ¿no? Donde explican de un piloto que se implementó en una capacitación en particular para evaluar cómo las personas reaccionaban frente a algo en particular. Lo recibo, lo leo y a partir de eso aprendo algo, ¿sí? bien, Aprendo algo a los efectos del negocio y aprendo algo de cómo yo tengo que hacer las cosas, que yo tengo que cambiar una dinámica de trabajo en el equipo. ¿Qué hago? Eso inmediatamente lo reenvío a mi equipo y le digo, y a todo mi equipo extendido, no solo a mis líderes directos, sino a la gente que ellos lideran también. Les digo, miren, acá vi esto, aprendí esto, ¿sí? Y creo que tenemos que empezar a hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo replicamos? Inmediatamente replico mi aprendizaje, ¿sí? ya, Otra manera es proactivamente proponer espacios donde podamos capturar el aprendizaje. El bien, aprendizaje es como que hay que capturarlo. Nunca nosotros aprendemos si en ningún momento nos sentamos a decir, aprendí esto, ¿sí? sí, Parece tonto, pero lo tenemos que poner en palabras, ¿sí? Nunca nadie puede decir que aprendió algo si no lo dijo, ¿sí? Entonces, creo que y acá yendo a algunas metodologías ágiles, como Scrum nos propone terminar la semana con una retrospectiva y decir, ¿qué aprendimos esta semana? Esa pregunta tonta y ese solo espacio que hasta puede funcionar como un espacio de clima para el equipo, es un espacio en el que el equipo puede capitalizar qué es lo que estuvo haciendo en la semana, cómo lo estuvo haciendo bien o lo estuvo haciendo mal, y digamos, y al fin y al cabo, qué aprendió. Pero también es un espacio donde los líderes pueden llevar qué puntos aprendieron y cómo los aprendieron, ¿sí? Entonces, facilitar espacios para que las personas aprendan. Y otra manera que creo que es clave es generar espacios uno a uno de acompañamiento. Entonces, creo que algo que se da muchas veces cuando tenemos vendedores, ¿no? Es que el vendedor nos dice, necesito una capacitación de ventas porque si no, no puedo capacitar. La mejor capacitación de ventas, por lo menos en mi experiencia, es que vaya con otro vendedor a una reunión y que con el otro vendedor vea qué es lo que pasa, al estilo de un shadowing, ¿no? sí, sí, Y ahí de sí, alguna manera estamos aprendiendo con el otro, ¿sí? En ese espacio, lo que está haciendo el que más sabe de alguna manera es transferir un proceso de aprendizaje. bien, Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos llevar lo que las personas tienen que aprender no a un curso, sino a la práctica? Si vos tenés que ser un vendedor, ¿cómo yo puedo formar a un vendedor? Bueno, no hay mejor manera que llevarlo a las reuniones. Si soy un diseñador, ¿cómo hago que el diseñador trabaje? Bueno, que trabaje con los diseñadores más senior. Si no tengo diseñador en la empresa, ¿cómo hago? Bueno, me siento con él, dedico 2 o 3 horas a tratar de entender qué es lo que yo quiero lograr y genero un feedback rápido, ¿sí? bien, Creo que bien, generar las dinámicas donde favorecemos esos feedbacks rápidos facilitan que las personas en el día a día estén aprendiendo unos de otros y al fin y al cabo aprendan cómo aprender. No, sí, y volviendo al punto del comienzo, nuestras iniciativas de capacitación tienen que estar orientadas a reflexionar sobre eso. ¿Qué hicimos para aprender mejor? ¿Sí? ¿Cómo facilitamos un espacio de aprendizaje? Bueno, hice esto, hice lo otro, ¿sí? ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Entonces creo que
por ahí creo que lo que tenemos que empezar a enfocar en las empresas, en las corporaciones, para poder escalar nuestros procesos de capacitación, es en dar herramientas exclusivamente sobre esto. No sé, una cosa muy tonta, pero no sé si todos saben que nosotros tenemos 3 memorias. Tenemos la memoria visual, la auditiva y la kinestésica, ¿no? Entonces, es tan importante para para una persona grabar sus cosas que pueda tener un soporte visual, como también que lo pueda escuchar y que uno pueda variar los tonos de voz, como que también haga gestos, porque los gestos están relacionados con el movimiento, con la moción, que es, al fin y al cabo, las emociones y los sentimientos, ¿sí? Una emoción es, digamos, una forma de movimiento. Bien. Eh, Todos estos elementos que los podemos dar en una capacitación son los que facilitan que las personas después entiendan cómo en el día a día tienen que aplicar esto para poder aprender mejor. ¿Me explico? Sí, 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 no, no, no. No, anoté un montón de cosas y acá ahora yo voy a bajarle un poco a micro preguntas que se me ocurren de una vez. Bien, soy una empresa pyme y en una empresa pyme generalmente al inicio, cuando estoy empezando, digamos que de alguna manera están los dueños fundadores o la capa suprema, digamos, de liderazgo y de ahí debajo vienen, digamos, todos los nuevos colaboradores que se van sumando a empezar a hacer como tracción de mi servicio, de mi empresa. Bien, en ese sentido, la capacitación, digamos, o la capacitación o el training que yo le tengo que hacer a ese perfil junior, ¿cuál es el rol que tiene que jugar el líder de un equipo pequeño o a tu mirada, ¿no? Porque una cosa es, ok, tengo que enseñar, o para usar tus mismas palabras, cómo le muestro que aprendió, cuál es mi rol como líder para ese grupo pequeño y después te recambio la pregunta, ¿cuál es el rol de esa persona que se sumó a una organización chica y cómo aprende a aprender, digamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿cuáles son como los diferentes roles, ¿no? Exacto, ¿cuáles son los diferentes roles? Creo que tenemos que diferenciar el aprendizaje técnico del que no es técnico, ¿no? Es como si yo tengo que aprender a manejar una herramienta, tengo que aprender a manejar un software, bueno, no me va a quedar otra que aprender a manejar eso, ¿no? Ahí Bien. creo que tenemos que pensar en sistemas que nos faciliten escalar eso. Bueno, puedo grabar un video o lo puedo documentar o alguien lo puede documentar o si ya se le va a implicar por primera vez a su colaborador, bueno, ¿por qué no graba esa reunión para que la próxima vez que tenga otro colaborador vea esa reunión y siga todos los pasos, ¿no? Entonces, creo que con el conocimiento técnico es esto de que el conocimiento es un commodity, ¿no? Es como, bueno, se distribuye, ¿sí? Y está disponible. Entonces, lo que tengo que hacer es que esté disponible, ¿sí? Lo tengo que disponibilizar. Con Bien. los conocimientos que no son técnicos y que tiene que ver con las habilidades, ¿sí? Entonces, para un colaborador que ingresa puede ser desde, bueno, de cómo vender un producto o hasta cómo relacionarse con las personas o hasta de cómo tener más seguridad en sí mismo, ¿sí? O, digamos, o de cómo tener perspectiva organizacional, ¿no? Para los efectos de manejarse en la organización con zoom in, sin zoom outs, ¿no? Creo que eso va a depender según el contexto, pero lo que pensaría es que el rol del líder es marcar claramente cuáles son esos puntos de desarrollo o qué es lo que se espera de esa persona. ¿Sí? Bueno, esperamos que vos puedas lograr esto, y esto atado a los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, puedas lograr esto, puedas lograr esto, puedas aprender esto, puedas lograr esto, y que pueda acompañarlo durante ese primer tiempo en tratar de entender qué es lo que esta persona tiene que aprender a hacer y aprender a aprender, ¿no? ¿Cuáles Bien. son esas cosas que la persona tiene que lograr? Creo que generar este acuerdo de expectativas facilita a la persona entender dónde se tiene que meter y facilita a la persona entender dónde tiene que buscar las cosas, ¿no? Y Bien. también facilita entender cómo es que el líder lo puede ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, si vos tenés que aprender a comunicarte ejecutivamente, porque tenés que lidiar con ciertos clientes y sos una persona muy charlatana como yo, bueno, por ahí lo que vas a tener que aprender es a entender cómo generar ciertos bullet points o algo. Bueno, tu líder te puede ayudar, por ejemplo, como de los de mails, o te puede ayudar, bueno, yo te voy a ayudar redactando los primeros mails que vas a lanzar. O tu líder te puede ayudar haciendo una simulación de la presentación que tenés que hacer. O tu líder te puede ayudar con feedback, ¿no? Creo que esos son los acuerdos que vos tenés que lograr con tu líder, o en realidad el líder tiene que tratar de lograr con la persona, que faciliten marcarlo en un proceso de desarrollo y aprendizaje. Del Bien. lado de la persona, creo que tiene que ver
por un lado, digamos, yo entro a una organización. Bueno, tengo que tratar de identificar qué cosas tengo que aprender. Y para eso creo que la pregunta es el más clave, ¿no? Voy a tener que entender, preguntar dónde es que me tengo que meter, dónde es que no me tengo que meter. Pero creo que acá viene una de las competencias que vamos a tener que empezar a marcar e identificar en las personas en todas las organizaciones, que es el proactive learning, ¿no? Es la capacidad de aprender proactivamente. Y el colaborador tiene que empezar a entender que la responsabilidad por aprender no es de la empresa, sino que es suya. Si no aprende, es porque él no está haciendo lo que tiene que hacer para aprender. Porque al fin y al cabo, el trabajo nos facilita un entorno de aprendizaje. Obviamente habrá empresas y empresas, habrá empresas donde a la gente se le explota y eso no es un ambiente sano para que ninguna persona aprenda, porque si el ambiente no facilita un entorno donde la persona se sienta libre para crecer, no va a aprender. Entonces ahí hay una responsabilidad fuerte del liderazgo y de las personas que manejan la empresa. Ahora, el rol del colaborador tiene que ver con asumir este rol de aprendizaje proactivo y decir, ah, mira, resulta que para hacer mejor mi trabajo yo tengo que aprender SQL, ¿sí? Bueno, ¿cómo aprendo SQL? Bueno, seguramente hay un curso. Bueno, en Udacity hay uno muy bueno de SQL básico, lo podés hacer en unas horas y a partir de eso empezás a resolver algunas queries. Creo que es importante que el colaborador tenga el espacio en la empresa para poder decir, che, tengo que aprender esto, voy a necesitar tomarme espacio para esto, y que el espacio de aprendizaje forme parte del crecimiento en la empresa, que me parece que al principio de la curva y el camino de aprendizaje o de la experiencia de una persona en una empresa es fundamental esa paciencia y ese proceso de aprendizaje. ¿Te respondo? Sí, 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 se reentiende. En ese sentido, vos, con este concepto de aprender a aprender, digamos, y no como un conocimiento que bajó en una capacitación desde un espacio supremo, ¿cómo se te hace esa expectativa con una persona que recién entra a tu equipo? ¿No? ¿Cómo? Porque a mí lo que me parece mucho que pasa en general en las empresas PyME, en donde realmente el rol de liderazgo está bastante cercano a todas las capas, porque de eso se trata una PyME, digamos, sos un equipo chico, por lo general, digamos, no somos empresas como Mercado Libre, digamos. En ese sentido, lo que pasa mucho con una persona que entra a un rol nuevo, llámese una persona nueva en la empresa o llámese una persona nueva en un rol de management o de, digamos, de liderazgo, cualquiera que sea el rol, hay un poco de este miedo a preguntar o miedo a aprender de la mano de mi líder porque qué tal que piensen que soy malo o qué tal que no estoy haciendo bien mi trabajo y me van a echar o qué tal que lo que termina pasando es que se empieza a generar como este gap de lo que se espera y de lo que se puede, pero no hay una comunicación fluida, ¿se entiende? Y termina siempre, digamos, que la capa mayor de liderazgo tratando de entender o capacito, o no me están preguntando, o se entendió, o es requete fácil que no preguntan, digamos. ¿Cómo crees que se trabaja esas expectativas y cómo hacerle a la persona entender de que está bien aprender a aprender y que estamos acá en este proceso, digamos? Creo que tiene que ver mucho con el sistema de expectativas, reconocimientos e incentivos, ¿no? Expectativas, desde el comienzo, en un proceso de selección o entrevista, hay que dejar bien en claro esto. Nosotros queremos que las personas aprendan por su cuenta, favorecemos el aprendizaje proactivo, promovemos que las personas se puedan tomar tiempo para aprender lo que quieren o creen que es la mejor solución de aprendizaje, ¿sí? Y también promovemos herramientas para que los líderes puedan aprender cómo aprender, ¿sí? Entonces creo que este es uno de los puntos como más importantes, el de las expectativas. Y después el de reconocimiento y de los incentivos, ¿no? Entonces, estamos reconociendo cuando una persona aprende, ¿sí? Y a veces por ahí hay ciertas cosas que nos pueden parecer tontas, ¿no? Yo tengo este celular, es amarillo, yo lo sé, y a veces, digamos, entra una persona al equipo y me dice, el celular es amarillo, y nos puede parecer tonto, pero es un aprendizaje para la persona. Estamos reconociendo que la persona aprendió, y cuando lo reconocemos individualmente o públicamente. Estamos tomando espacios públicos para decir, che, miren qué bien va esta persona que reconoció que el celular es amarillo. Entonces creo que a veces lo que nos pasa en los entornos emprendedores, donde tenemos, al CEO, al fundador que maneja todo, ve todo, que esto, lo otro, ya sabe un montón de cosas de la empresa y conoce los más íntimos detalles de la empresa. Entonces no le parece novedad que una persona descubra cosas tontas.
Bueno, tenemos que reconocer esas cosas tontas que las personas van reconociendo y van aprendiendo en cada uno de esos momentos. Reconocer el espacio de cada una de las personas. Y creo que esto va atado al sistema de incentivos, ¿no? Entonces, ¿estamos tomando espacios para premiar, ¿sí?, el aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué premios damos al aprendizaje? Si creemos que el aprendizaje trae resultados, cuando tenemos resultados, ¿estamos diciendo cuáles son los aprendizajes? Esa persona tiene resultados, tiene un bono. Si los resultados garantizan que hubo un aprendizaje, entonces estamos listando qué aprendimos a partir de cada una de las conquistas de la empresa. Entonces, creo que tenemos que tratar de unir todas estas cosas para que las personas entiendan que está bien aprender por su cuenta, y tenemos que tratar de unir esto a lo largo del camino de desarrollo de la persona, los feedbacks a las personas. Entonces, darle el feedback cuando está aprendiendo, darle el feedback cuando no está aprendiendo, para que lo hagan aún más, y también para que dejen de depositar en los líderes las expectativas de aprender. Inclusive, lo mejor que nos puede pasar es que la persona vaya al líder a preguntarle cómo lo puede ayudar en algo. Che, ¿me podés ayudar en algo? No entiendo. Y por ahí el líder desde otro lado le puede dar otra perspectiva. Che, ¿cómo puedes mirar esto? ¿Cómo puedes mirar lo otro? ¿No? Bien. Creo que es fundamental revisar esos 3 puntos. Bien, no, me encantó sobre todo lo del espacio público, porque lo que vos decís es cierto, puede ser una empresa de 10 personas o de 50 que seguimos siendo una pyme, digamos, de alguna manera, pero nos cuesta generar ese espacio público por lo que vos decías, ¿no? De pronto el dueño pyme está muy en el día a día, se celebran de pronto los grandes resultados, pero nunca se baja a decir, che, este gran resultado vino de aprender A, B, C, que lo iteramos 5 veces, como que en particular lo digo por Archu, creo que acá hay un punto espectacular que me llevo para la casa. Me No, llevo para... incluso, si el pasante lo que hizo fue imprimir una copia para esto, también vale la pena decirlo, ¿no? Logramos esto, bueno, y gracias a Pepito, que bueno, también hizo las copias para esto, vale la pena decirlo, es parte del proceso. O sea, a Pepito le tocaba hacer eso y al fundador y al CEO le tocaba otro, y está bien eso. Totalmente, totalmente. Con respecto, vos dijiste acá una cosa que me pareció bastante interesante, es que digamos que el acompañamiento de un perfil más senior a un perfil más junior, digamos que ayuda en este proceso de aprender a aprender, ¿no? Y no que sea una capacitación unidireccional, por así decirlo. En ese sentido, una de las cosas que yo veo que nos pasa más a los dueños pymes, sobre todo cuando empezamos a crecer, y crecer significa crecer en el equipo también, y de alguna manera empezamos a tener mandos medios, ¿ya? Y ese mando medio, digamos que sí, es más senior operacionalmente, pero puede ser que sea su primer trabajo liderando un equipo o teniendo un rol de management diferente al que tenía, digamos, de operación, por así decirlo. En ese sentido, esa habilidad de liderazgo o de gerenciamiento de equipo, digamos, sí, de liderazgo de equipo, ¿cómo lo acompañas? ¿Cómo le ayudas a aprender esa habilidad que es tan experiencial y que típico te pasa de no, el perfil de esta persona es de liderazgo, es de esto, el perfil de esta persona es diferente? Bueno, ¿cómo formamos, digamos, transversalmente a todos nuestros líderes de la empresa en este aprender de aprender, digamos? Creo que, o sea, creo que tenemos que no solo quedarnos con los recursos que tenemos dentro de la empresa para aprender, y tenemos que salir a buscar afuera cuáles son los modelos o ejemplos que tienen que ver con ese tipo de liderazgo o ese tipo de características que buscamos en las personas más seniors, ¿no? Entonces, naturalmente, en una empresa grande es más fácil encontrar los referentes, ¿no? Porque veo la estructura de seniority y digo, ah, bueno, quiero ser como el que está allá arriba, ¿no? Y es como bastante como unidireccional. Creo que tenemos que empezar a tratar de entender que el aprendizaje no viene solo desde arriba o desde lo que alguien nos irradia o ilumina. El aprendizaje también puede venir del par, y los dos podemos descubrir cómo es que tenemos que ir más encima juntos, ¿no? Entonces, creo que no hay que dejar de lado los recursos externos que podemos tener, sean charlas, conferencias o conocidos o mentores. No tenemos que dejar de lado la gente que forma parte de nuestra organización y aprender junto con ellos, ¿no? Entonces, creo que en el caso de un emprendimiento hay muchas oportunidades justamente de aprender, porque, digamos, ni el que es junior por ahí es muy junior, y el que es senior no es tan senior,
¿sí? Bueno, justamente tienen la oportunidad de crecer en conjunto. Cuando siempre se habla del modelo 70-20-10, ¿sí? Se dice que las personas aprendemos el 70% de la práctica, el 20% de la colaboración o del acompañamiento, ¿sí? Con una persona, y el 10% de un curso, una teoría, ¿no? Eso está basado en una encuesta que se le hizo a unos ejecutivos, ¿sí? Y un estudio que se hizo en Estados Unidos, una serie de ejecutivos, donde se vio que los ejecutivos aprendían de esa manera, ¿no? Y los inputs los sacaban de esos lugares. El 20% que tiene que ver con la colaboración no es menor, ¿no? Entonces creo que justamente ahí lo que apelamos es, bueno, ¿cómo podemos combinar ese 20 y ese 70 del día a día trabajando a la par con otra persona? Entonces, si yo estuviera en un rol en un emprendimiento y por ahí, digamos, tenga que trabajar con desafíos en el día a día, trataría de ejercer un liderazgo muy a la par con las otras personas y que me faciliten esas personas también entender qué es lo que yo tengo que aprender y desarrollar como líder. Entonces, ¿quién es mejor para decir qué se espera de un líder que los liderados, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho que un líder puede aprender. Después habrá otras cosas que tengan que ver con el seniority, que por ahí sale desde el lado de pensar una habilidad, las habilidades de liderazgo. Podemos pensar las habilidades de liderazgo, pero también tenemos otras habilidades que tienen seniority, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos de desarrolladores junior a desarrolladores senior, ¿no? Pensando en IT. Bueno, creo que ahí es importante ver hacia dónde miramos afuera de la empresa, que nos permita compararnos y entender, bueno, qué es lo que tiene que aprender una persona para ser más senior, ¿no? Bien. ¿Hay alguna manera, digamos, me contestaste totalmente la pregunta, ya me queda un poquito más claro que mismo el hecho de, digamos, subir en tu escalera profesional y convertirte en un manager o convertirte en un líder de equipo, no significa que vas a perder como el entorno para colaborar y poder aprender de ellos y con ellos, digamos, unilateral, de doble manera, por así decirlo. Con respecto a habilidades, porque a mí me parece que las habilidades son como esta palabra que todos utilizamos, pero no entendemos muy bien, digamos, cómo fomentarlas. En específico, cuando uno, digamos, está con un equipo que recién empieza a aprender sobre esa temática, llámese, digamos, desarrolladores junior o llámese diseñadores junior o vendedores junior, digamos que hay varias habilidades que hay que transitar ahí. Como vos decís, se aprende haciendo, pero hay una priorización de lo que se tiene que aprender haciendo, ¿se entiende? Porque si empiezo a aprender todo al mismo tiempo, como que lo pienso sobre todo como dueño de empresa, hay una priorización del negocio, de lo que le sirve más al negocio que los juniors sepan y que la empresa vaya por el mismo lado. ¿Hay alguna manera en cómo vos de pronto dentro de tu rol en el día a día, en Mercado Libre o en tus otras experiencias, has aprendido a cómo organizar ese aprender haciendo? ¿Se entiende? Sí, creo que el acuerdo, como las expectativas que acordás con las personas, es clave para eso, ¿no? Y entonces, yo particularmente lo que hago es trato de asegurar que tengo espacios de feedback frecuentes con las personas para hablar sobre su desarrollo. Cuando digo frecuentes, por ahí es una vez al mes, ¿no? Pero para hablar sobre su desarrollo, cómo quieren crecer, hacia dónde, y dejar muy en claro en qué acordamos los dos que esa persona tiene que crecer y aprender, ¿no? Bien, Y entonces eso facilita en el día a día que cuando surge algún tema, decirle, viste, acá era importante que prestes atención a este punto porque habíamos hablado que vos tenés que trabajar en esto, ¿no? bien. O acá es importante que por ahí, digamos, investigues un poco más sobre este tema porque queremos que aprendas sobre esto. Entonces creo que el acuerdo de expectativas que vos podés hacer con que tenés que hacer con las personas, creo que es clave y es lo más fundamental para pensar ese desarrollo acompañado. Porque si no estamos de acuerdo, es como que cada uno va a aprender lo que quiere, ¿no? Exacto. Y me ha pasado también de casos de colaboradores que me dicen, ay, yo quiero aprender A, B y C, ¿no? O no sé, me encantaría ser una persona súper analítica y aprender de dashboards y de números y cómo manejar bases de datos, pero esa persona lo que tenía que hacer era construir un contenido de aprendizaje. Claro. Decía, bueno, creo que esto no es como que hay que alinear la posición, ¿no? Y entonces en ese caso hay que mostrar al colaborador que
Bueno, por ahí eso es algo que puede aprender y dedicar tiempo y decirle, bueno, a ver, ¿cómo en tu trabajo vos podrías usar esta habilidad para que los resultados del negocio sean mayores? Pero en realidad lo más importante es que aprendas esto, Ya. ¿no? Creo que es importante dejar en claras esas prioridades con la persona con la que trabajamos, ¿no? Y creo que también eso de ser transparente con lo que las personas pueden desarrollar también en cada rol y lo que se espera de desarrollen, ¿no? Total, total. Creo que alinear la posición, en mi experiencia, lo que pasa mucho es que uno está acostumbrado o pensaba que eso se hace al principio de cuando la persona se une a la organización o se une al equipo, pero lo que me he dado cuenta en la práctica es que debería ser como una actividad que haces constantemente, porque a todos los seres humanos nos pasa, digamos que de alguna manera nos vamos desenfocando y nos vamos para un lado y ese realineamiento de la posición, de los objetivos, de tu rol dentro del equipo, como que tiene mucha consecuencia, o sea, tiene mucha conexión con lo que hablábamos de cómo aprender a aprender, digamos, Porque ¿no? el aprendizaje es una experiencia. Nosotros tenemos, yo tengo una colaboradora que ella nos dijo hace unos meses que le gustaría trabajar más cerca de un área de BI, de Business Intelligence. Las áreas de BI, bueno, para vos poder trabajar ahí necesitas manejar duramente bases de datos y bueno, tenés que saber SQL, Python, un montón de herramientas. Eh, y no estaba segura, porque no le gustaba tanto eso, pero bueno, si quería rotar a un área de BI, por ahí era importante que lo piense, y ese dijimos, bueno, ¿por qué no haces estos cursos? ¿Sí? Vos tenés tres caminos, o te quedás acá, que evidentemente no es donde está tu desarrollo, te vas a estudias esto y por ahí pensás en un área de BI o buscamos otra cosa. Empezó a hacer esos cursos y se dio cuenta que no le gustaba hacer eso. Eran unos cursos que puedes encontrar en cualquier plataforma, no le gustaba. Y bueno, pero la realidad es que acá vos te tenés que sincerar con algo. Vos no te gusta BI. O sea, puede sonar muy lindo, pero no te Sí. gusta. El trabajo que hace BI es este. Es un trabajo que tiene que ver con el manejo de estas herramientas. A vos lo que te gusta más es sacarle el jugo a los números y ver qué acción tenés que hacer. Bueno, ¿en qué otros lados está ese aprendizaje? O sea, como el aprendizaje es experiencial, a medida que lo hacemos y que vamos trabajando, nos damos cuenta que nos gusta y que no nos gusta. Entonces, es como un continuo en el que la perspectiva de la persona que te supervisa o que te acompaña o que ve tus resultados es clave y es fundamental porque va a ver si estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Nosotros a esta chica le dijimos, che, date cuenta, no te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Claro, claro, claro. No, 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 me encanta ese punto porque mismo yo me he encontrado en la situación en donde te cuesta un poco como ayudar al otro a sincerarse porque no quieres que se malinterprete como tratándolo de cambiar de camino o que de pronto a vos como dueño no te interesa que aprenda o que se pase a esa área, pero creo que el aprender haciendo y darte cuenta en la práctica es el mejor antídoto. Digamos que nada en la teoría se sabe si funciona o no funciona. Bien, señor Ernesto, como para ir finalizando, porque si no yo acá le voy a seguir haciendo un millón de preguntas. Digamos, en el día a día vos, ahora que estás implementando en, digamos, el mercado libre esto del aprendizaje, digamos, aprendiendo a partir del hacer, ¿algún ejemplo concreto que nos vayamos como con ese ejemplo y digamos, mira, qué copado cómo lo están utilizando ellos? Y como segunda pregunta, aprovechando el micrófono, una manera en cómo vos nos aconsejas a todos los dueños de una pyme de cómo hacemos el aprendizaje haciendo una experiencia de la empresa entera. ¿Cómo como dueños podemos hacer esto de una empresa entera un momento a la semana, bueno, etcétera, como lo pienses, que podría funcionar mejor? Una práctica que escuché de otros colaboradores, de otros líderes en donde trabajo hoy en día, pero que también la he practicado, yo lo he hecho en otro trabajo y lo probé con algunas iniciativas también hoy en día, a partir a partir de diferentes metodologías ágiles, es la podemos llamar de diferentes nombres, pero sería la mejora continua, ¿no? Digamos, nosotros lo que hacemos es, tenemos algo que hago yo es, tengo una vez por semana una reunión, ¿sí? Con un task force de personas que alineamos quiénes tienen que ser para resolver una problemática. Decimos, bueno, a ver, queremos mirar esta problemática, ¿no? Una problemática que tenga un scope suficiente para que podamos hacer algo sobre eso. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar de esto? Tenemos que mejorar esto. Bueno, ok, nos proponemos para la semana que viene mejorar algo de esto. ¿Qué nos proponemos? Esto. ¿Quién va a hacer esto? ¿No?
y lo hago yo, digamos, uniendo diferentes layers, ¿no? Esto me puede parecer una reunión de trabajo, digamos, yo estoy trabajando con las personas, uno de diferentes perspectivas, ¿sí? Lo hacemos semanalmente, ¿sí? Y semanalmente vamos detectando nuevas cosas que nos permitan, ¿sí? Mejorar e identificar puntos. Pero una pregunta clave que nos hacemos ahí es qué aprendimos nosotros de cómo estamos haciendo nuestro trabajo como equipo, ¿no? Acá estamos siendo demasiado intervencionistas, acá tenemos que salir un poco más, acá tenemos que tener una mirada más de operaciones. Bueno, acá nos dimos cuenta que no tenemos, ¿sí? No estamos pensando por diseño de las cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de cómo todo el equipo aprende. Y si todo el equipo aprende, bueno, también esto mismo lo podemos llevar a las personas en su día a día. Si vos te pones a pensar lo que yo antes proponía de tener una instancia mensual con los colaboradores, de alguna manera es lo mismo, es como la mejora continua del colaborador, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces creo que en el día a día solo llevar la pregunta del aprendizaje a un espacio de trabajo y mirar los espacios de trabajo como tales, como trabajo, ¿sí? Y en el que todos meten mano en la masa, creo que puede ser una buena manera de en los emprendimientos facilitar este proceso de aprendizaje y hacerlo con diferentes colaboradores que todavía tienen cosas por aprender. Entonces a mí en estas reuniones me ha pasado que, digamos, de pronto algún colaborador suma algún punto que yo no tenía tan en mi cabeza, ¿no? Y que a mí me permite para ir a otras reuniones o a ir a otros espacios a preguntar, chequear o levantar el punto. Pero también esto le ha facilitado a ciertos colaboradores tener una mirada más holística porque de pronto yo ya tengo la perspectiva de otras cosas, ¿no? O sea, a veces por ahí estamos acostumbrados a trabajar en espacios estancos, bueno, ¿por qué no generamos círculos crossfuncionales que nos faciliten generar estas dinámicas de mejora continua y aprendizaje continuo? Creo que eso es algo bueno y que se puede facilitar en un emprendimiento. Y que justamente tenemos que tenerlo en un emprendimiento porque si nuestro producto no mejora rápidamente, bueno, vamos a fracasar, ¿no? Entonces, creo que algo, pensando en una pyme, en una empresa, lo que pensaría Jazz es que si una pyme, una empresa pequeña, un emprendimiento no aprende, esa puede ser una de las principales razones de su fracaso, ¿no? Es como que parte del rol del CEO y del fundador es continuamente pivotear lo que hace, cambiar lo que hace, cambiarlo, no importa, matar para que haya cosas nuevas que respondan a las necesidades de nuestros usuarios. Si logramos replicar esta dinámica del día a día en nuestras reuniones de trabajo, en nuestras reuniones con nuestros colaboradores individuales y grupales, si logramos incorporar la pregunta del aprendizaje, ya estamos haciendo un montón de cosas. Creo que después el próximo paso sería sistematizarlo un poquito y entender y decir, bueno, si todas las semanas venimos diciendo que tenemos que aprender a priorizar las cosas, bueno, evidentemente por ahí necesito prestarle un poco de atención y decir, bueno, ¿cómo vamos a priorizar las cosas? Y generemos una instancia de priorización, ¿no? O generemos algún sistema que nos facilite priorizar, o busquemos a alguien que nos enseñe, ¿no? Entonces creo que esa dinámica de aprendizaje va a facilitar que las personas también aprendan a hacer su propia mejoría continua con ellos mismos. Bien, me encantó. Señor Ernest, muchísimas gracias por participar de esta entrevista, por estar en nuestro podcast. Siempre bienvenido. Por favor, sigue escribiendo tus blog posts de todos tus aprendizajes. A ver cuándo se me ilumina el Señor para hacer uno nuevo. Bueno, toda esa sabiduría que seguramente muchos de los que vieron esta entrevista van a querer estar conectados contigo. ¿Alguna red social que quieras compartir? ¿En Me donde pueden contactar por LinkedIn, Ernesto Salce, y ahí pueden entrar en contacto conmigo. Bien, excelente. Que te vaya muy bien y buena noche. Que te vaya bien. Chao, chao. Gracias a Gracias, todos. Jazz. Que estés bien. Beso. Chao, chao.